Marco, Mónica, Paula. Gracias, Juan Martín. Un saludo. Ariel y también Juan está por allá. Y Oldemar, que nos acompaña de Promedio. Creo que alguien salió. Bueno, de nuevo, buenas noches a todos. Un gusto saludarlos y vamos a iniciar la clase. Voy a quitar el video acá para... Buenas noches, Marco. Para iniciar la clase como tal. Creo que, bueno, en mi invitación, creo que decía la reunión que estaba para mañana. No sé si a los demás les pasó lo mismo. Oldemar, no sé si estás por ahí, ahí te pasé un correo. Espero que no haya causado confusión a otros compañeros o compañeras que se hayan confundido con la fecha, ¿no?, de la sesión, pero bueno, siempre estábamos acá los martes. Vamos a iniciar la clase número 3 del curso de manipulación y preparación de datos. Como siempre, si tienen alguna consulta o comentario de clases anteriores o de tareas anteriores, pues lo ponen ahí por el chat o abren su micrófono. La clase de hoy va a ser un poquito una continuación de lo que vimos la semana anterior con SQL, tratando de conocer un poquito ese lenguaje para interactuar con bases de datos. Y vamos a ver ya cosas un poquito más elaboradas desde el punto de vista de usar varias tablas de datos y algunas, por así decirlo, funciones o opciones que nos da el lenguaje para analizar los datos de una forma, digamos, bastante simple. La última clase vamos a regresar a R para hacer ciertas cositas ahí de manipulación de datos usando SQL, pero directamente en R, y otros temas que quiero tocar de preparación y manipulación de datos para cerrar el tema. Entonces, si no hay consultas, pues iniciamos. Bueno, nada más como paréntesis, ahí la mayoría de tareas número 1 están calificadas, me faltan algunos de ustedes, pero la mayoría están calificadas. Tanto para las tareas de R o de SQL, cuando es como un comentario, cuando estén ejecutando o tratando de visualizar un data frame o una base de datos, una tabla, pues en el archivo final no es necesario que pongan toda la salida, ¿no? O sea, todos los registros. Primero porque el archivo queda muy grande y después es casi que ilegible, ¿no? Y cuesta mucho, pues, revisar lo que se hizo. Entonces, en R usualmente pues ahí uno no muestra todo el data frame, pueden ser muchos registros. Pueden hacer un head del archivo, ¿no?, para ver el contenido. No es necesario que lo pongan todo, ¿no? Vamos ahí como nota. Igual en las tareas, en los ejercicios de SQL, ¿verdad? No es necesario que muestren toda la tabla, únicamente pues algún conjunto, un subconjunto de los registros. ¿Ok? Continuamos entonces. Bueno, básicamente hoy vamos a cementar la clase en dos. Vamos a iniciar con esta parte de potenciar fuentes de datos, donde me voy a centrar básicamente lo que es utilizar varias tablas, o sea, combinar la información de varias tablas. El objetivo específicamente de esta primera sesión es explorar las herramientas de SQL para unir tablas, crear conjuntos de datos complejos utilizando subqueries, y vamos a ver brevemente en la primera sección, la primera parte, algunos comandos para eliminar datos o, por ejemplo, para modificar datos, lo cual puede ser útil, aún más si uno está haciendo, por ejemplo, procesos de limpieza de la información, que es usualmente típico cuando uno está tratando de alistar, ¿no?, el conjunto de datos para hacer un proyecto de minería. Evidentemente nos vamos a enfocar en SQL, ya esta parte ustedes la conocen. Igual vamos a enfocarnos la parte de DML o Data Manipulation Language. Ya ustedes conocen un poquito el select, pues vamos a expandir un poquito ese select y vamos a ver adicionalmente tres instrucciones, por así decirlo, relacionadas con lo que es la manipulación de datos desde el punto de vista de actualización o eliminación de registros. Entonces igual nos vamos a enfocar pues en esta parte, ¿no?, en esta parte de DML. Ok, empecemos a la parte de cómo combinar
tablas de datos. Ya cuando hicimos la primera clase en R, cuando estábamos viendo el tidyr y dplyr, pues vemos algunas funciones que daba el lenguaje, que daba el paquete, perdón. No sé si recuerdan el Columbine o el que vimos o los joins. Es algo similar. Y vamos a ver básicamente dos tipos de formas de unir tablas en SQL. Vamos a ver tanto las uniones verticales, ¿okay?, con la cláusula join, que básicamente es similar a lo que hicimos en R, donde el resultado, esa parte es importante, va a estar compuesto por columnas de dos tablas distintas. ¿Okay? Entonces puede ser, ahora lo vamos a ver en detalle, pero puede ser que las tablas no compartan las mismas columnas, al menos no todas ellas, y el resultado va a ser una combinación de esas columnas. Entonces una unión vertical. Yo puse la unión vertical utilizando la cláusula join, y las otras son uniones horizontales, ahora vamos a ver con ejemplos, que es utilizando la cláusula union, y era como el rbind que vimos en dplyr, donde básicamente el resultado está compuesto por las filas de dos tablas distintas. Pero en este caso, las columnas deben coincidir. Eso es un poquito general. Cuando me refiero a que debe coincidir, es tanto en cantidad de columnas como el tipo de datos de ellas. Que recuerden que una columna, una característica muy importante, era su tipo de dato. Entonces, en este caso, cuando estamos haciendo union, el tipo de dato debe coincidir de las tablas. Si bien uno puede estar haciendo uniones o joins con múltiples tablas, puede ser que el resultado sea únicamente una tabla, o inclusive uno puede hacer joins con más de dos tablas y puede ser que el resultado sea únicamente dos tablas, etc. Entonces no es que uno tiene que hacerlos todos. Saludos ahí también a Otoniel, que se nos acaba de unir, y también veo que Lil y Wendy también se nos unieron. Ok, entonces empecemos con la parte de la cláusula union o unión. Eso es bastante fácil de interpretar. Como les decía, las columnas de las tablas que yo voy a unir deben coincidir tanto en cantidad, es decir, el número de columnas debe ser igual, o sea, la cardinalidad de esas tablas debe ser la misma, y el tipo de datos de las columnas es el mismo, o es equivalente. El orden de las columnas es importante, ¿verdad? Por esto lo del tipo, ¿verdad? Entonces aquí hay un ejemplo muy sencillo. Aquí tengo la tabla A y la tabla B. Ve que las dos tienen 5 columnas, ¿verdad? Cuando las unimos, por eso le puse una unión horizontal. Básicamente, este resultado aquí en la derecha, donde el resultado tiene la misma cantidad de columnas de los dos componentes, ¿verdad? Y si uno ve las columnas en forma vertical, ¿verdad? Esas columnas comparten el mismo tipo de dato, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esta columna que está aquí resaltada, si esa columna es de tipo numérica, por ejemplo, o integer, debe ser igual para ambas tablas. Ahora vamos a ver que el nombre de las columnas no es relevante, ¿verdad? Puede ser que esta columna que estoy aquí marcando, aquí está como negro y está acá en anaranjada, puede ser que esta columna se llame A en la tabla A, y puede ser que esta columna se llame B en la tabla B. Eso no es problema para hacer el union. ¿Okay? Lo importante es que sean del mismo tipo. Ahora vamos a hacer algunos ejercicios con los datos como tal, que es un poquito los conceptos. Si tienen dudas, por favor, pues me avisan. El join es un poquito más complejo, pero estos diagramas de Venn son bastante útiles para entender, y es básicamente lo que se utiliza en conjuntos, ¿no? Para entender las operaciones. Como les mencionaba, en el join uno puede, obviamente el resultado del join va a ser filas, ¿no? Filas de datos, pero el resultado, desde el punto de vista columnar, puede ser compuesto de columnas de una o múltiples tablas, y esas columnas no tienen que ser distintas. Uno puede hacer varios tipos de joins. Aquí están ilustrados varios, y básicamente lo que se ilustra es el resultado de esa operación de join, dependiendo del tipo de join que uno está utilizando.
Creo que más adelante que tengo el detalle de los joins, pero veámoslos rápidamente. Por ejemplo, uno quisiera, y eso es muy usual, retornar aquellas filas donde una columna clave, que la vamos a mencionar, está tanto en A como en B. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, acá, desde el punto de vista de lo que está aquí marcado en rojo, aquí no estoy refiriéndome a columnas, sino me estoy refiriendo a individuos de ambas tablas, o sea, registros o filas. Entonces, aquí estoy retornando todas las filas que están, por así decirlo, tanto en A como en B. ¿Okay? Ahora, ¿qué significa eso que están tanto en A como en B? Solamente cuando uno hace un join, uno define una o más columnas llave donde uno quiere especificar que haya una igualdad. ¿Okay? Ahora vamos a ver como ejemplos. En este otro caso, que es interesante, más bien estoy retornando todos los registros que estén en A, ¿verdad? Pero que no estén en B. Bueno, entonces esta parte la estaríamos eliminando. Esta sería la inversa de lo que acaba de mencionar. Y también hay algunos de que es básicamente retorno de método, ¿verdad? Sin importar si está en uno u otro tabla en este caso. ¿Okay? Vamos a empezar a... Bueno, igual, si tienen dudas, por favor, me dicen. Vamos a verlo con algunos ejemplos. Y me voy a enfocar más que todo en el linear join, que sería algo como este. ¿Ok? Aunque vamos a ver, tal vez por ahí creo que había un left join, para explicar los conceptos. Vamos a estar utilizando pues la misma base de datos de la clase anterior, que tenía básicamente información de compras de clientes sobre productos relacionados con modelos a escala de medios de transporte como autos o aviones, etcétera. Ya ustedes la conocen, no voy a detallar mucho. Y lo que vamos a hacer es pues ver ya un caso de estudio, creo que es lo más sencillo, y tratar de responder ciertas preguntas para las cuales vamos a requerir ya sea el union o los joins. Y de paso, pues practicamos las otras operaciones o cláusulas que hemos visto, como la condición del fuero, ordenamientos y demás. Entonces hay cuatro preguntas que puse ahí. La primera, vean, es que dice que cuáles clientes han comprado productos en el último mes. Entonces voy a retrocederme aquí al diagrama. Entonces, obviamente aquí tengo la tabla de clientes, ¿verdad? Y acá tengo la tabla de productos, y las órdenes básicamente me dicen qué productos compraron esos clientes. Para poder responder a esa pregunta, evidentemente hay que hacer alguna relación, ¿no?, entre estas tablas, ¿verdad? Hay que hacer alguna relación de estas tablas para saber qué productos se están comprando. Vean que, por ejemplo, el nombre del producto está en la tabla de productos, que es esta que estoy acá. Y el nombre del cliente pues está en la tabla de clientes. Y para saber qué productos compró ese cliente, pues de alguna forma hay que relacionar estas dos tablas con producto y con cliente. Entonces es lo que vamos a ver. ¿Okay? Entonces empecemos. Voy a saltar al MySQL para responder a esa primera pregunta de cuáles clientes han comprado productos en el último mes. Entonces lo primero que voy a hacer es un listado de clientes y sus órdenes de compra para responder la pregunta. Entonces voy a resaltar al MySQL para hacer ese primer ejercicio. ¿Okay? Entonces aquí tengo el MySQL y voy a ir mostrando las soluciones. Las soluciones están, como siempre, pues los scripts de la clase están subidos ahí en el aula virtual, que por cierto ya está activa. Entonces, dado que tenemos bastante contenido, lo que voy a hacer es pues ir explicándoles las consultas que ya están ahí y no gastar mucho tiempo digitando. Bueno, aquí teníamos básicamente todos los clientes, ¿verdad? Es un select de la tabla de clientes. Por aquí tenemos, y eso está bien, nos da todos los clientes. Aquí voy a poner todas las órdenes que están registradas en el sistema. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, ven que en esa tabla de órdenes hay una columna que se llama el cliente.
Entonces ya uno puede empezar a imaginarse de que para poder relacionar estas dos tablas hay que utilizar esta columna, ¿no? Esta columna que dice Customer Number está tanto en la tabla de órdenes, ¿verdad? Como, aquí de nuevo la consulta de clientes, como en la tabla de clientes. Entonces uno quisiera retornar, por ejemplo, todos los registros donde esas dos columnas sean iguales. Eso es lo que vamos a hacer con un join. ¿Ok? Ahora, el problema decía únicamente las órdenes del último mes. Por el último mes, para estos efectos, que es lo que vamos a ver ahí, voy a regresar aquí a la SQL, vamos a poner únicamente las que tengan un mes puntual, esto es un poquito más pequeño, y supongamos que el último mes es mayo de 2005. Entonces acá únicamente estoy extrayendo todas las filas de la tabla de órdenes, orders, donde el mes de la fecha de la orden es mayo y el año 2005. Entonces aquí estoy mostrando también dos funciones y aquí voy a ir explicando algunas cosas para introducir los conceptos. Primero que nada, aquí estoy aplicando una función sobre una columna tipo fecha y la función año o year básicamente extrae la parte del año de esta columna y como para imaginarse la función month extrae el mes de esta columna. ¿Okay? Ahora, ¿qué significa este O punto que está por aquí, este O punto? Bueno, en SQL básicamente uno accede a tablas, ¿verdad? Lo cual pueden tener nombres muy largos, perdón, y es usual que uno quisiera renombrarlas y poner un alias para cuando está haciendo referencia a las columnas de esa tabla sea más fácil. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, acá yo lo que hice fue poner un alias a esta tabla de órdenes y le puse un alias de O, es una O. ¿Cómo se ponen los alias? Con as. ¿Okay? Entonces uno pone as y el nombre que quiera. Por ejemplo, aquí voy a cambiarlo. Por ejemplo, aquí voy a ponerle OR de órdenes. ORD. Entonces acá cuando estoy referenciando las columnas, si yo ejecuto esto, eso me va a dar un error. Porque obviamente no sabe quién es O, ¿verdad? Aquí la nueva tabla se llama ORD. Y si ustedes ponen punto, va a aparecer las columnas de la tabla de órdenes. Pero bueno, voy a quitar eso ahí. Nos voy a cambiarlo ahí. ORD. Va a ser un poquito más pequeño. Y voy a ejecutarlo de nuevo. Y que ahora sí, me retornó. Antes habían, si ustedes ven acá el log, habían 326 filas y ahora únicamente 15. Y esta fecha de la orden únicamente va a decir mayo de 2005. Ven, todas dicen mayo de 2005. Ahora, ¿cómo uno yo estas dos tablas? ¿Verdad? Lo que yo me interesa es saber los clientes que compraron en esa fecha. Pero eso es lo que me interesa. Entonces hay que hacer alguna unión de estas dos tablas de alguna forma. Entonces eso es bastante sencillo. Por ejemplo, yo quisiera extraer únicamente los nombres de los clientes. Okay. Vamos a hacer aquí. Los nombres de los clientes, el nombre y su apellido. No, perdón, el nombre y el ¿cómo se llama esto? El número de cliente. Veo, eso pueden tener aquí un alias. Voy a ponerle C a esta tabla. Voy a ejecutarlo. Y aquí únicamente está tanto el nombre como el nombre del cliente. Y ahora lo que me interesa es, por así decirlo, pegar esta tabla con esta otra tabla, o esta consulta, ¿verdad? ¿Cómo se hace eso? Se hace con un join. En este caso me interesa un inner join que me selecciona los registros que estén en ambas tablas. La sintaxis es bastante sencilla. Aquí tengo el select de las columnas que yo quiero de esta tabla. Eso es un alias. Y voy a poner acá el join. Inner join. Y en vez de hacer este select, simplemente especifico la tabla sobre la cual voy a hacer el join. ¿Okay? Inner join de esta tabla de órdenes, también le puedo mantener el alias. Voy a simplificar ese alias para que me parezca esto más pequeñito. De nuevo voy a dejarlo aquí abajo. Pero una parte muy importante de este join es especificar el criterio sobre el cual yo voy a hacer la unión. En este caso, el join de esas tablas. Entonces, ¿cómo se especifica eso? Pues muy sencillo. Se especifica con on y después uno especifica qué columnas quiere unir. Por ejemplo, el customer number
de la tabla de clientes sea igual a el customer number de la tabla, voy a hacer eso más pequeño, otra vez aquí un enter, de la tabla de órdenes. ¿Okay? Entonces acá, de nuevo, estoy utilizando esa tabla, la estoy uniendo con esta otra, y el criterio para unirlas, por así decirlo, para hacer ese join, es cuando el cliente pues es el mismo, evidentemente. ¿Verdad? Me interesan únicamente pues conocer las compras de los clientes respectivamente. Entonces voy a adicionar acá un par de variables, como por ejemplo era la orden, para que vean que uno puede extraer columnas de una o varias tablas, y voy a ejecutar esto. Entonces vean que de nuevo hay 15 registros, ¿verdad? Los mismos que ya hemos obtenido con las órdenes, pero adicionalmente a esas órdenes les adicionamos los atributos de la columna de la tabla de cliente. Yo puedo hacer algo distinto, por ejemplo acá, selecciono el nombre y el número de cliente, la tabla de clientes, y voy a seleccionar todos los campos de la tabla de órdenes. Y ven que acá están el nombre del cliente, el ID del cliente o el número del cliente y todos los demás atributos que vienen de la tabla de orden. Y vean cómo de nuevo aquí aparece la columna de cliente, ¿no? Porque está en ambas tablas. ¿Okay? Y ahí tendríamos identificado qué clientes han comprado en el último año. ¿Okay? ¿Cuál era el problema? Bueno, básicamente, perdón, el último es que clientes han comprado productos, en el último es como eso, digamos, estaríamos resolviendo el problema, ¿no? Ahí no, en el problema, en el enunciado del problema no decía qué productos, entonces digamos que con eso responderíamos la pregunta, ¿verdad? Todos estos clientes, que son, no sé si son, supongo que son menos de 15 porque pueden haber duplicados. Por ejemplo, acá este cliente ha hecho 3 compras en ese mes. ¿Ok? Tiene una consulta. Voy a realizar aquí la presentación. Antes de resolver la otra pregunta, aquí pues básicamente está explicado lo de los alias que les mencioné anteriormente. ¿Ok? Ok, la siguiente pregunta es esta. ¿Cuáles productos se han vendido en el último mes? Vean que es similar, pero ahora son los productos. Pero únicamente para aquellos tipos que sean autos clásicos o estos que son vintage cars. Okay, vean, es similar, pero ahora por productos. No me interesan los clientes, sino los productos. Para el último mes y esos tipos. ¿Ok? Bueno, esto ya lo vimos. Y está especificado un poquito ahí lo que ya les mencionaba del join. Ahora está la sintaxis. Y acá estoy resaltando esta parte que es clave, que es la lista de campos sobre los cuales yo voy a hacer la relación. ¿Okay? Uno puede poner múltiples condiciones como operadores lógicos, ¿no? Aquí de I o de O, que usualmente son I. Y también uno puede poner operadores no necesariamente el igual, pueden ser operadores relacionales mayor y menor, pero eso no es usual, pero digamos que se puede, se permite. Y si uno no pone algo que sea igual, pues hay que tener cuidado y hay que entender un poquito lo que está haciendo para que el resultado tenga sentido. ¿Ok? Bueno, pues veamos ahora la relación entre productos y órdenes. Vamos a hacer un join y ahorita voy a regresar acá. ¿Okay? Entonces resolvamos la otra pregunta. ¿Okay? Entonces voy a retornar tanto las órdenes como los productos. ¿Okay? Está mi detalle de productos. Vean que hay 110 productos. Y acá tengo el detalle de las órdenes que se han hecho, que son 2.996 órdenes. ¿Okay? No más bien órdenes, sino de detalles de orden. Por ejemplo, una orden puede tener múltiples productos, como por ejemplo, qué sé yo, esta. Voy a marcar aquí, ¿verdad? Que es la orden 10-100, tiene 3 productos asociados, que son estos. De hecho hay más, aquí son todos estos, 4 productos.
¿Ok? Entonces ya tenemos esa parte. Pero me interesaban de nuevo únicamente aquellas órdenes del último mes que hemos definido como mayo de 2005. Entonces aquí nos faltan cosas, ¿verdad? Aquí tenemos productos y tenemos órdenes. Hagamos un join rápidamente para mostrar tanto las columnas de productos como de órdenes. ¿Okay? Entonces voy a ponerle acá rápidamente P de productos. ¿Okay? Órdenes detalle, voy a ponerle D. Y vamos a poner acá que sea cuando el product code o el código producto de producto sea igual al código producto del detalle de órdenes. Voy a seleccionar todo esto. Entonces vean, aquí están todos los productos, ¿verdad? O sea, las columnas de la tabla de producto con el detalle de órdenes. Listo, pero ahora ¿qué falta? Ahora nos falta unir la tabla de órdenes. Ahora recuerden que hay que definir columnas clave, ¿verdad? En este caso era evidente que producto tenía el código producto y el detalle de órdenes tenía también el código producto. Pero si ustedes ven esta salida, que está acá, de la tabla de, bueno, esta es una consulta ya combinada, pero estas columnas que están aquí al final son de la tabla de detalle de órdenes, o order details, y ven que aquí hay un order number. Ese es el código o llave de la tabla de órdenes. Entonces, puedo hacer otro join. Entonces aquí vean que estoy haciendo múltiples joins con mi tabla de órdenes. Voy a nada más ponerlo aquí, que ya lo tenía listo. Entonces vean que aquí estoy uniendo ahora sí las tres tablas. Y hagamos un select de todo eso. Entonces voy a hacer una columna, perdón, un resultado con las mismas 2996 filas originales de la tabla de detalles de órdenes. Pero va a tener un montón de columnas. Todas las de producto, más las columnas de la orden de detalle, detalle de orden, perdón, y las columnas de la compra como tal, que tenían las fechas y cuál era el cliente. Entonces, vea, todos están en una sola salida. Ahora hagamos nada más el filtro que teníamos, ya lo conocemos, para seleccionar aquellos que fueran del último mes, donde el último mes lo hemos definido como mayo de 2005. Entonces hagamos ese filtro. Bien, que ahora vamos a tener 129 filas. Vean que no son las 15 que teníamos inicialmente, ¿verdad? Porque aquí lo que retornábamos eran clientes que hayan comprado productos, es decir, que hayan hecho órdenes. Mientras que esta 129 tiene todo el detalle de esas órdenes. Por lo tanto, van a haber clientes repetidos, como ya lo hemos visto. Por ejemplo, que este cliente ha hecho un montón de compras y órdenes repetidas, ¿verdad? Por ejemplo, esta 10, 4, 11, pues aparece un montón de veces, ¿verdad? Porque tiene productos distintos, ¿verdad? Esos son todos los productos que pertenecían a esa orden. Por lo tanto, hay más filas, en este caso 129. Por eso tienen que tener claro, ¿verdad? Tienen que quedar claras las diferencias entre estas consultas, que es lo que estamos retornando. Esa parte del join, y específicamente los campos que yo especifico como llave, es clave, ¿verdad? ¿Si alguien tiene alguna consulta, pregunta? Para los que, pues, obviamente para los que ya tenían un conocimiento de SQL, pues esto es básico, pero para quienes no, no es tan sencillo, puede ser que tome un poquito de tiempo entenderlo, pero bueno, ahí van a estar practicando en tarea, ese es el objetivo. Terminemos la consulta. Recuerden que únicamente era para aquellos autos que eran clásicos o vintage, y pues simplemente pues agreguemos, ¿no? Adicionemos más condiciones al where, que ustedes saben qué significa este where, y pongamos la condición, ¿no? Que básicamente el tipo de producto, estaba obviamente en la cosa de tabla de producto, que está acá, ese product line, y poner la condición, ¿no? No recuerdo si habíamos visto este in, y si no lo hemos visto, pues acá les explico. Este in, que usualmente es para columnas tipo carácter, lo que permite es evaluar la presencia o que más bien que el contenido de esta columna que se llama product line esté en esta lista. Si está en esta lista,
retorna verdadero, ¿verdad? Esta condición. Entonces puede ser todos los registros que dicen Classic Cars o Vintage Cars va a decir verdadero. Si no, pues no los va a retornar. Entonces, por ejemplo, esto que dice aquí, Tracks and Bases, eso no va a retornarlo, ¿verdad? Porque no está aquí en esta lista. Entonces, de 129, si ejecutamos esto, se va a reducir a 70. Y vean que únicamente están aquí estos clásicos y los Vintage Cars. ¿Ok? Y listo, con eso dimos respuesta a la pregunta, ¿no? Ahora, esto puede ser que sea lo que ustedes, si ustedes tienen una fuente de datos y ustedes van a hacer un análisis o preparar la información para algún problema en medio de datos, puede ser que hayan que hacer estas cosas, ¿no? Que sé yo, únicamente el problema se va a enfocar en un segmento de su población y lo pueden hacer por medio de SQL, ¿verdad? Pueden hacer sus filtros, pueden seleccionar las columnas que ustedes necesitan, de las tablas que ustedes necesitan y ya tienen los datos listos y después se los llevan, por ejemplo, a R, que es un poquito lo que vamos a ver la próxima semana. Y continuar, pues, las operaciones ya en R, de análisis. ¿Ok? Voy a regresar aquí a la presentación. Antes de ver los siguientes 3 o 2 problemas iniciales, acá lo que hice fue pues enumerar los posibles joins que uno hace. Se pueden apoyar en el diagrama de Venn que estaba al inicio, ¿verdad? En los círculos rojos, para entender un poquito. Pero bueno, aquí puse el detalle de que es inner join, donde se van a retornar las filas, donde la condición se cumpla para ambas tablas, eso es importante. Se tienen que estar en ambas tablas las filas. El left join es muy interesante, o el right join, básicamente lo mismo. Uno puede hacer que retorne todas las filas de una tabla, inclusive si no hay emparejamientos con elementos de la tabla de la derecha. ¿Esto qué es? Puede ser que no existan, digamos que yo tengo más clientes que órdenes, ¿verdad? Pero yo quiero retornar todos los clientes, aunque no hayan hecho órdenes o compras. Entonces, con este left join me permite hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? Quiero retornar todos mis clientes y les adiciono las órdenes. ¿Okay? De hecho, vamos a verlo ahorita, de hecho, con el siguiente ejemplo. ¿Okay? El right join, pues es el equivalente al left, únicamente lo que cambia es el orden de la tabla que uno esté especificando como izquierda a derecha. Esos son los más usuales. ¿Okay? Esos son los más usuales que vamos a ver. Ok, veamos el siguiente problema. Voy a hacer aquí un poquito. Disculpen que me retrase. Ok, dice acá. Ya vimos estas dos, ¿verdad? Estas dos. Dice, ¿cuáles clientes no presentan movimientos en el último mes? Eso es interesante, ¿verdad? A ver, ¿cuáles no han hecho movimientos? Ahora, no es cuáles, sino en cuáles no. Perdón. Entonces, vamos vamos a MySQL para dar solución a eso. Voy a retornar la consulta que teníamos de los clientes que se habían hecho movimientos en el último mes. No, esa es la que acabamos de hacer. Recuerden que daba, ¿cuánto era? 15, no recuerdo cuánto era. Sí, están 15. Esos son los clientes que han hecho movimientos, o sea, que han hecho compras. Voy a ponerle aquí todas las columnas. O sea, que están todos los clientes con las órdenes. Pero acá lo que me interesa es cuáles clientes no han hecho movimientos. Ahí escuché un audio. Supongo que porque alguien se unió nada más. Okay. Entonces, ¿cómo da solución a esto? Pues es bastante sencillo, pero lo único que cambia un poquito es el tipo de join y ligeramente una condición que vamos a ver. Entonces, miren, voy a hacer primero un cambio acá. Esto voy a hacerlo entre acá. Entonces, vean, esto me da 15 filas, ¿verdad? Los clientes que han hecho alguna compra en mayo. Pero ahora voy a retornar todos los clientes, más bien.
que han hecho, perdón, todos los clientes que están en la base de datos, en esa tabla, y aquellos que han hecho compras, pues va a aparecer aquí datos en las compras. Entonces, ¿cómo hago eso? Lo hago con un left. Vean. Vean que con ese cambio que voy a ir ahí, el número de registros debería haber cambiado para ver números de clientes. Supongo que entonces todos los clientes han hecho compras, lo cual me parece extraño. Bien, para revisar. No, perdón. Obviamente aquí lo estoy filtrando por por esta condición y me van a tener los mismos 15. Entonces esta parte es un poquito tricky. Aquí estoy haciendo left join, ¿verdad? Pero en la condición estoy únicamente especificando que el año y el mes sea, bueno, que sea 2005 mayo. ¿Okay? Hacer esta condición me va a filtrar y me va a eliminar, por ende, aquellos que no han hecho ninguna compra. ¿Okay? Entonces voy a hacer un cambio en el join, ¿verdad? Para traer únicamente las órdenes, sí, de mayo, ¿verdad? Pero omitir aquellos, o bien dejar pasar aquellos que no han hecho compras. Entonces, ¿cómo hago eso? El primer ajuste que tengo que hacer es eliminar esta condición del where y más bien ponerlo acá en el join. ¿Okay? Entonces vean lo que voy a hacer. Con este cambio tan sutil. Entonces estoy de nuevo uniendo clientes con órdenes. Cuando el cliente posiblemente sea el mismo y sean órdenes de mayo de 2005. Pero es un left join. ¿Okay? Es un left join y por lo tanto me va a traer todos los clientes aun cuando tengan órdenes. Entonces voy a ejecutar esto para que vean qué pasa. Ven que ahora hay 124 filas. Ya cambió. Voy a hacer esto un poquito para arriba. Y voy a tal vez poner menos columnas. Como para que ustedes vean el detalle. Voy a poner el nombre del cliente, el nombre, el número del cliente, el nombre de la orden, perdón, el número de la orden. Y voy a poner, qué sé yo, perdón. Voy a poner la fecha de la orden. Eso aquí más pequeño. Ok, voy a ejecutar esto. Es lo mismo, pero con menos columnas. Y vean que ahora aparecen un montón de órdenes, bueno, o de columnas, donde el número de la orden y la fecha de la orden está nulo. Está vacío. Eso indica que ese cliente no hizo movimientos en este mes. ¿Okay? Entonces el left join me permite eso de nuevo, ¿verdad? Extraer todos los registros de la tabla, en este caso la tabla de la izquierda, que es esta que está acá, la tabla de la izquierda, aun cuando no hayan, ¿cómo se llama esto? Cuando hay un match, no haya no estén en ambas tablas, ¿no? Cuando no coincidan en ambas tablas estas llaves. ¿Ok? Ahora, lo que decía el enunciado era obtener aquellos clientes que no hayan hecho compras, es decir, estos donde las variables de número de orden y la fecha de la orden esté vacía. Eso es lo que realmente se busca. Entonces, ¿cómo se hace eso? Ahora sí puedo poner una condición en el where. ¿Okay? Y es bastante fácil. En este caso, voy a utilizar el número de la orden. Y yo sé que cuando esto es nulo, es básicamente que el cliente no hizo movimientos. Ahora, cuando hay valores nulos o vacíos, no se puede poner el igual. No se puede poner igual a esto. Voy a ejecutarlo para ver si mañana se puede dar algún error. ¿Ves? Aquí no retornó registros. Porque esto nunca se cumple. En SQL, cuando uno va a comparar con valores nulos, en vez del igual hay que poner la palabra is o es. ¿Okay? Entonces, en este caso, si yo ejecuto esto, ven que ahora en vez de los 124 registros, me aparecen 109 registros. Y todos estos, tanto el número de la orden como la fecha de la orden, evidentemente está nulo.
Entonces aquí obtuvimos lo que estamos buscando, ¿verdad? Aquellos clientes que no han hecho movimientos, en este caso compras, en ese mes. ¿Ok? No sé si alguien tiene alguna consulta. Esa era un poquito más compleja. Hay que entender bien cómo funcionan estos joins, ¿verdad? Y lo que implicaba mover esa condición del where al join como tal. Si la pongo acá en el where, pues evidentemente ya estoy especificando que se cumpla, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo muevo esto nuevo para el where, pues no me retorna nada. Esto no me retorna nada, porque no puede ser que haya órdenes, o sea, que no hayan órdenes, pero que a la vez tengan esas fechas, ¿no? ¿Ok? Que si no hay consultas, vamos al siguiente, ¿cómo se llama? Ejercicio. Eran los productos, ya no recuerdo qué era lo que estábamos pidiendo, si eran los clientes. ¿Cuáles clientes no prestan movimientos? ¿Ok? Y lo último, la última consulta que teníamos por ahí, era cuáles son los números de teléfono de todos los clientes y empleados que han presentado movimientos en el último mes. Eso está interesante, hay que hacer un montón de relaciones entre tablas. Números de teléfono de todos los clientes y empleados que hayan hecho movimientos en el último mes. Ok. Entonces voy avanzando, esto ya lo vimos. En la parte de las alias, en los joins, los distintos tipos de joins. Este distinct, que no lo vimos, hagámoslo rápidamente. Y voy a llevarme, qué sé yo, esa tabla que está acá. Perdón, esta consulta, para explicarles el distinct. Voy a quitarlo primero. ¿Okay? En este caso estoy obteniendo ya no recuerdo que está obteniendo acá. Es básicamente todos los productos, sí, perdón, todos los productos que no hayan tenido movimientos en mayo. Entonces vean que estoy seleccionando acá la tabla de productos, la tabla de detalles de órdenes, que me permite hacer la relación con órdenes, y estoy seleccionando únicamente las órdenes de mayo, pero únicamente órdenes nulas, es decir, que el producto no esté en órdenes. Entonces, como ustedes pueden ver acá, pues están los productos, ¿verdad? Un montón de veces, porque hay un montón de relaciones con el detalle de las órdenes. Si ustedes quieren obtener únicamente aquellos productos distintos, ¿verdad? Porque esto obviamente está repitiendo que hay más de 2.868 registros, uno puede especificar esa palabra reservada que es distinct, que me permite únicamente extraer las combinaciones distintas de estas columnas. En este caso, este distinct aplica para todas las columnas que estén en el select. Entonces, si yo lo selecciono, ven que en vez de ahora de 2.800 y pico registros, únicamente obtuve 110 registros de aquellos productos que no están presentes en ninguna orden para mayo de 2005. ¿Okay? ¿Por qué ve tantas filas inicialmente? Porque si habían un montón de productos relacionados con detalles, ¿verdad? Ven que este es el primer join, ¿verdad? Hay un montón de detalles de productos de otras órdenes, ¿verdad? De otras órdenes que no son únicamente las de mayo. Entonces, por eso aparecen un montón de filas. Ok, bueno, respondamos la consulta, la última pregunta, que era los números de empleado y de clientes que hayan hecho movimientos en el último mes. Entonces ya teníamos la consulta de clientes, ¿verdad? Recuerden aquella consulta de clientes con movimientos, voy a traérmela. Okay. Entonces por aquí tengo los clientes, ¿verdad? Tengo mis clientes, en este caso agregué el atributo de teléfono y lo uní con mi tabla en este caso un join con la tabla de órdenes para mayo 2005. Eso es lo que habíamos hecho en el puro inicio, ¿verdad? Esa fue la primera pregunta. Entonces ahí están todos mis 15 clientes con órdenes. Entonces posiblemente aquí van a haber clientes repetidos, ¿verdad? Que han hecho múltiples órdenes.
Y yo puedo hacer lo mismo con los empleados. Ahora, si regresamos acá a la presentación, bueno, disculpen, voy a regresarme rápidamente. Ven que para saber los productos de los empleados, ¿verdad? Pues hay que unir tanto los clientes como las órdenes, ¿verdad? Entonces hay que unir esas tres tablillas que están por ahí. Entonces hay que unir un poco más. Entonces a la tabla que ya tenemos, de hecho aquí voy a regresar, eso ya lo hemos visto. Eso lo voy a retomar ahorita. Okay. Entonces esta tabla que ya tenemos acá, de clientes, voy a hacer una copia. Eso va a ser un poquito más grande. Entonces yo lo tenía por acá, son mis clientes, pero ahora voy a adicionar los empleados. Voy a hacer un join. Recuerden que la relación era entre la tabla de clientes y la tabla de empleados. Entonces voy a hacer un join adicional donde voy a unir esas dos tablas. ¿Okay? Entonces ven que aquí estoy uniendo la tabla de empleados, ¿verdad? Donde el número de empleado sea, esto aquí en Enter, es un poco más pequeño, si no se ve me avisan, donde el número de empleado de la tabla de empleados corresponda con el número de empleado, en este caso el ejecutivo de ventas, que atiende al cliente. En este caso pareciera que únicamente un ejecutivo atiende a un cliente. Y voy a retornar de esta consulta, lo que me interesa realmente es los datos del empleado, no los datos del cliente. Entonces voy a retornar acá, en vez de la información del cliente, voy a retornar la información del empleado. Entonces vean que es muy similar a la consulta, pero aquí estoy adicionando la relación con la tabla de empleados para obviamente obtener la información de los empleados, que es lo que estoy seleccionando acá, valga la redundancia en el select. Entonces si yo ejecuto esto, ven que en este caso me va a retornar 15 también, 15, ¿cómo se llama esto? 15 empleados. Acá está la información del empleado, este botón sobre arriba, que es el nombre del empleado, el número del empleado y la extensión o el teléfono. Pero lo que yo se me pedía era la unión de esas cosas, ¿verdad? O sea, debe tanto los clientes como los empleados. Ahora, como ustedes pueden imaginarse, esta consulta tiene tanto el nombre del cliente, el código del cliente y un teléfono. Y esto tiene el nombre del cliente, pero el nombre del empleado, el número del empleado y el teléfono. De tal manera que yo puedo unir estas dos tablas horizontalmente, ¿verdad? Y recuerden que para hacer eso, uno simplemente hace uso de union y listo. Ahora, ¿por qué va a funcionar el union? De nuevo, porque tiene la misma cantidad de filas y el tipo de datos de estas columnas es equivalente. Entonces, voy a ejecutar esto. Vean que habían 15 y 15. Entonces, que el total debería ser, o sea, aquí creo que hice algún error. ¿Cuánto genera esto? Ok, está bien. No está bien el resultado. Ok. Aquí están todos los empleados y acá están todos los clientes y los empleados. Y cuando hago el union, en vez de 15 y 15, que son 30, me da únicamente 21. ¿Qué pasa con eso? Lo que pasa con eso es que cuando uno hace un union, por default o de forma predeterminada, los duplicados se eliminan. Lo cual, pues es bueno en este caso, ¿verdad? Ya que no tengo duplicados y únicamente muestra los distintos. Porque recuerden que un cliente puede tener múltiples órdenes, igual un empleado puede haber atendido múltiples órdenes en ese mes. Con el union me quita los duplicados. Entonces únicamente tuve 21. Si ustedes quieren conservarlos todos, por algún motivo ustedes pueden especificar union all, y este union all da los 30. ¿Okay? Pero ven que aquí este va a estar repetido, ¿ves? Ese cliente va a estar repetido, y este empleado va a estar repetido, etcétera, porque han hecho múltiples órdenes en ese mes. Y creo que eso no es lo que queríamos. Entonces voy a quitar ese all y voy a dejar el union. Y vean que tiene 21 ¿cómo se llama esto? Filas. Voy a hacer un último cambio, dado que aquí estoy perdiendo un poquito de información, ahora no sé qué son clientes y qué son empleados, porque vean que aquí el nombre de las columnas realmente no es correcto, ¿verdad? Porque aquí dice nombre de cliente, número de cliente y teléfono. ¿Por qué pasa eso? Porque cuando hacen union, el union por default retorna o mantiene el nombre de las columnas de la primera consulta. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces voy a hacer un poquito de cambios acá. Entonces en este customer name voy a poner un alias que ustedes conocen, poner aquí nombre,
¿ok? En este Customer ID, voy a poner un ID porque ahora va a ser el del cliente y el del empleado. Y voy a ponerlo aquí en español, teléfono. ¿Ok? Si yo retorno esto, ahora sí la tabla resultante, en este caso la consulta resultante, tiene esas columnas. Y voy a hacer un cambio adicional para retornar aquí un tipo, para saber si eso es un empleado o si es un cliente, ¿verdad? Porque aquí lo estoy perdiendo. Entonces voy a agregar aquí una columna al final y para esta primera consulta voy a retornar aquí una constante que va a decir cliente y esto lo voy a poner acá tipo persona. Si yo ejecuto esto, ¿qué pasa? Dice que el número de columnas es distinto, ¿verdad? Porque esta consulta tiene 4 y esta tiene 3. Es porque aquí tengo que ponerle un tipo, ¿verdad? Y en este caso voy a ponerle, en vez de cliente, voy a ponerle, ¿cómo se llama eso? Empleado. Y vean que este empleado no va a ponerle alias, ni siquiera me voy a molestar en ponerle alias, y siempre sirve. Y ahora sí, aquí están los clientes y aquí están los empleados. Ahora, para los empleados únicamente aquí estoy captando el nombre, pero para los clientes sí tengo toda la descripción, que puede ser apellido, nombre o si son el nombre de la empresa. Entonces voy a modificar un poquito acá a los empleados para retornar tanto el nombre, retornar el nombre completo, que es tanto el primer como el first name, o sea, el nombre como el apellido. Y voy a utilizar esta función que se llama concat para concatenar o pegar cadenas de caracteres. En este caso voy a poner el primer nombre, voy a después poner un espacio en blanco y después el apellido. Okay, voy a retornar esto para que vean lo que sucede. Esto es un poquito más pequeño. Okay. Entonces ven que acá están igual las 21 filas, pero ahora aquí ya los empleados, que son estas filas que están por acá, tienen el nombre completo, el nombre y el apellido, con esta función de concatenar. Y creo que ya con eso terminaríamos daríamos solución al ejercicio, ¿no? Al problema que se nos había planteado inicialmente, que era, perdón, que me regrese, era esto, cuáles son los números de teléfono de todos los clientes y los empleados que han presentado movimientos en el último mes. Que ahí en la presentación están básicamente lo que hemos venido viendo. Aquí les mencionaba los operadores condicionales que ustedes pueden poner en el join, aunque el usual, el 99.9% de las veces lo que hace uno es un igual, ¿verdad? Los otros, en la mayoría de los casos, no tiene mucho sentido. Si alguien tiene alguna consulta. Ok. Ya para terminar esta primera parte de la clase de hoy, lo que en dos partes, voy a ver rápidamente esta parte de manipulación de datos desde el punto de vista de actualizar o eliminar datos, que es bastante útil. Tengo un sonido aquí para acomodar. Ok. Lo que hemos visto hasta ahora pues, es básicamente pues, obtener datos, seleccionar información, ya hemos visto cómo unir tablas, cómo aplicar ciertas funciones, como por ejemplo las de fecha o sobre caracteres, de caracteres, pero evidentemente pues uno puede ser que se necesiten varias o otro tipo de operaciones, como por ejemplo yo quiero insertar información en una tabla de datos, o yo quiero modificar el valor de alguna celda específica de la tabla de datos, o quiero inclusive borrar información, lo cual la parte de borrar datos usualmente no sucede en bases de datos, pero digamos que ustedes están preparando una tabla para análisis, puede ser que quieran eliminar ciertos registros. Entonces, todas esas operaciones se pueden hacer con SQL y el lenguaje pues da ciertas opciones. Específicamente para borrar datos vamos a ver la aclaración delete, borrar. Para modificar o actualizar datos vamos a usar update. Y para insertar nuevos datos vamos a usar insert o insert into. Okay, vamos a ver con algunos ejemplos. Esta parte va a ser más rapidita. Por ejemplo, yo quiero insertar un nuevo registro
en mi tabla de empleados, dado que viene que se tiene un empleado, y voy a hacer esa inserción. Esa inserción se hace con el comando insert into que les mencionaba, y lo vamos a ver en un momentito. El caso de estudio son esas 3 preguntas para conocer o para practicar esos insert, delete y update. El primero que vamos a ver es este que dice acá, que se necesita conocer posibles problemas de datos, específicamente aquellos clientes que no tienen ejecutivo de venta asociado, por el empleado que los atendía, ¿verdad? Entonces, ¿cómo obtener eso? ¿Cómo poder identificar eso? Aquellos clientes que no tienen empleados asociados. Y para esos vamos a obtener el ID, el número del cliente y su información de contacto. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a practicar acá es básicamente datos faltantes o búsqueda de esos nulos. Ya mencioné un poquito de lo que hay que tener cuidado con los valores que son faltantes o vacíos. Y de hecho lo mostré en una consulta, ¿verdad? Cuando estamos haciendo el igual a null, que no funcionaba. Da básicamente eso siempre da falso, tú no lo en un registro. Y acá lo que puse en esa tabla, pues básicamente son como una tabla de verdad, donde muestro posibles valores de los estados y el resultado final. Entonces, por ejemplo, acá puse los valores de verdad usuales, de verdadero y falso, con el estado null y con los operadores usuales de I y O y el resultado, ¿verdad? Entonces, vean qué interesante. Cuando son AND, ¿verdad? Vean que el resultado no existe, realmente no existe, porque no se sabe verdadero y nulo qué es. Vean con el O, que si el primer operador es verdadero, pues realmente no se evalúa el segundo, de manera que esto es verdadero. Con falso, de nuevo se evalúa el primer operador, dado que esto es falso, y con I pues ya va a dar falso. Pero el O da nulo porque no se sabe qué significa null, ¿verdad? Entonces tienen que tener cuidado cuando ustedes están utilizando columnas que tengan valores de nulo y hagan algunas operaciones de I/O, ¿verdad? Entonces tienen que tener cuidado con eso. Esa era como una nota aparte. Ok, pues aquí me hace una consulta Paula. Mira, Paula, no hay problema, tengas que salir. Sí, en los ejercicios, si dices Aquila, tal vez fue un error mío, tiene que ser siempre la tabla, la base de datos de empleados, de employees. Entonces ahora voy a hacer el enunciado, pero si dices Aquila, que es otra tabla que usamos para hacer unos ejercicios, debería entenderse como empleados, como employees. Gracias, Paula, por la observación. Okay, vamos a dar solución al problema que les decíamos, que les decía, de cuáles son los clientes que no tienen ejecutivo asociado. Entonces es bastante sencillo. Un segundito para mover acá e irme a SQL, al MySQL. Voy a eliminar esta consulta. Y aquí de nuevo tengo mis datos de clientes, ya se los conocen, es un select normal, ¿verdad? Y ven que en esta columna, en esta tabla hay una columna que es el representante de ventas, y algunos están vacíos, ¿verdad? Quiere decir que no hay nadie que los atienda, ¿verdad? Entonces voy a retornar las columnas que me pedía el enunciado, que era el nombre, el teléfono, la dirección de contacto general, pero para aquellos que no tengan representante de ventas. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues muy sencillo, ¿verdad? En este caso pongo una condición, voy a hacer aquí un enter, y es que el representante de ventas sea nulo. Entonces, de nuevo, recuerden que acá no es con igual, sino es con is. Vean que hay un montón de clientes, en este caso 22, donde no tienen representante asociado. Esta era muy fácil responder la pregunta. Veamos la siguiente.
En este caso, veamos aquellos clientes donde el valor de estado se refiere a un estado geográfico, o sea, un lugar geográfico, para aquellos clientes que el estado sea nulo. ¿Okay? Y para esos clientes, en vez de nulo, vamos a poner la palabra nd. ¿Okay? Entonces, ¿cómo hacer eso? Primero voy a seleccionar aquellos clientes donde el estado sea nulo. Es una consulta muy similar a la que ya vimos, ¿verdad? Esta. Pero en vez de representante de venta voy a poner el estado sea nulo. Entonces voy a llevarme la consulta que ya la tengo lista, que ya la tengo construida. Estoy detonando ciertas características del cliente, pero únicamente cuando el estado sea nulo. ¿Okay? Voy a darle a ejecutar y no hay ninguno. No hay ninguno porque yo que ya he ejecutado esto. Tienen un segundo. Yo que ya lo había ejecutado lo que quería hacer y entonces yo le había cambiado. Vamos a ver un segundito para ver si fue que yo le había modificado el estado. Vamos a ver rápidamente acá. No disponible le había puesto. No disponible. Okay. Entonces hagámoslo al revés, el ejemplo. Okay. Entonces, por ejemplo, acá decíamos cuáles, para aquellos clientes que no tengan estado, le era poner una etiqueta, en este caso, para aquellos que digan no disponible, más bien voy a ponerlo a nulo. ¿Okay? Aquí lo que quiero ejemplificar es cómo modificar datos de una tabla. Y con esto que me pasó de una vez, resalto algo que es importante. Cuando ustedes hacen un update, que es lo que vamos a hacer ahora, de modificar valores de una tabla, hay que tener varios cuidados. Uno, de poner la condición para que únicamente se modifiquen los registros que yo quiero. Y dos, una vez ustedes lo cambien, si no hacen ciertas operaciones de transaction, que no lo voy a mencionar, básicamente el valor anterior se pierde, ¿verdad? Entonces eso hay que tener cuidado. Entonces no hay forma de recuperarlo. Bueno, sí hay formas, pero digamos que hay que hacer otras cosas, ¿verdad? Por default se van a perder los datos. Entonces voy a hacer lo inverso, ¿verdad? Realmente estos que no disponibles voy a cambiarlos a nulos. ¿Okay? Digamos que mi método de análisis sabe cómo controlar los nulos y en vez de no disponible, que sería como un valor de esa columna de state, voy a cambiarlo a nulo. Entonces, ¿cómo hacer eso? Es muy sencillo y la sintaxis es la siguiente. Voy a mostrárselos aquí. ¿Okay? En este caso, lo que voy a utilizar es una declaración de DML que no es el select, sino es el update. ¿Okay? En este caso es muy sencilla la sintaxis. Voy a actualizar un update de esta tabla, es lo que sigue. Después van a venir las columnas que yo quiero modificar separadas por comas. Aquí ustedes pueden poner otras columnas. Por ejemplo, acá puede ser algo, pero no lo voy a ejecutar porque después pierdo la información. Por ejemplo, voy a poner null. Separadas por coma todas las columnas que voy a modificar, y previamente definiendo la palabra set o de modificar, y la condición, que evidentemente es opcional, que me indica cuáles registros voy a modificar. Entonces, lo que mencionaba, si ustedes no ponen la condición sobre la tabla, pues esto se va a actualizar sobre todos los registros de la tabla, entonces hay que tener cuidado. Y puede ser que eso no es lo que quiera hacer. Entonces, en este caso, voy a modificar, voy a ponerlo en nulo, que es lo que tiene anteriormente, pero únicamente para aquellos estados que actualmente digan no disponible. Entonces voy a volverme aquí un poco al estado original. Entonces voy a cambiarlo a nulo, ¿okay? Para aquellos estados que dicen no disponible. Voy a ejecutar únicamente este pedacito. Bueno, en MySQL por default están desactivados los updates. Entonces tienen que ejecutar esto.
Es un tecnicismo ahí de SQL, perdón, de MySQL, que tiene deshabilitados los updates. ¿Ok? Entonces miren, aquí tenían originalmente los 72 registros con no disponible, y después que hice el update, se modificaron esos 72. Ahora, si yo ejecuto este query original, para saber cuáles no estaban disponibles, pues no va a haber ninguno, ¿verdad? Por lo contrario, si trato de retornar los que estaban nulos, pues me van a retornar esos 72. Ahí están los 72 originales, que ahora dice estado nulo, ¿verdad? En vez de no disponible. Entonces es muy sencillo, realmente es muy sencillo modificar valores de una celda o múltiples celdas, en este caso separadas por coma, para filas específicas. De nuevo recalco, tengan mucho cuidado, si no ponen condición, se modifican todos los valores y una vez que lo modifiquen, no tienen forma de retroceder. Pero estos comandos pues, son muy útiles, de nuevo como mencionaba, cuando se están preparando su tabla de datos y quieran hacer ciertas modificaciones, que sea, modificar valores faltantes, los pueden cambiar por un promedio, etcétera, lo pueden hacer. ¿Okay? Eso es lo que quería mostrarles con el update y con el caso de estudio. Y el último que les mencionaba era cómo hacer para agregar un nuevo registro a mi tabla de la base de datos. En este caso puntual voy a hacer un ejemplo, digamos, más a mano, para insertar únicamente una fila en la base de datos, en la tabla, en este caso de empleado, y los datos que se suministran son estos: nombre, apellido, extensión, correo electrónico, el código de oficina y un título. Entonces, son los datos que yo voy a insertar en mi base de datos de empleados. Aquí se especifica un problema que es el código del empleado. Entonces, veamos varias cosas. Primero, voy a seleccionar mi tabla de empleados para que ustedes recuerden cómo estaba. Que no es esta. Esa es de la tarea. Es esta tabla de empleados. Entonces, vean que aquí básicamente están los datos que se nos pidió. El nombre, perdón, que se nos suministró. Vean que está nombre, apellido, extensión, correo, oficina y título. El nombre, apellido, extensión, correo, oficina y título. No está a quién le reporta ni el número de empleado. Entonces, a quién reporta, recordaban, perdón, les mencionaba que era para hacer esa jerarquía, ¿verdad? Y definir supervisor, supervisado. Y este número de empleado, pues es un consecutivo. Supongamos que en esta tabla, pues no, esta columna no se modifica o se inserta automáticamente, de tal manera que tengamos que hacerlo manualmente. Entonces, para no utilizar un código que ya ha sido usado por los empleados, voy a tratar de obtener el máximo de esta tabla, para saber cuál es el número máximo de empleados, o sea, el código, y utilizar ese número más 1. Okay, entonces, voy a hacer el siguiente ejemplo. Voy a seleccionar cuál es el máximo de esa tabla de empleados y aquí voy a hacer una introducción a esa funcioncilla, que ahorita la vamos a ver con más detalle. Obtuve básicamente el empleado máximo, o sea, el código empleado máximo que está en esa tabla, que es el 1702. Voy a mostrarles ya toda la sintaxis. Sí, vamos a hacer, por aquí me consulta Juan Martín, si una consulta de un segmento. Sí, vamos a hacerlo inmediatamente a este ejemplo. Juan Martín, gracias por la consulta. Entonces voy a mostrarles rápidamente, dado que estamos avanzando un poco lento. Esta es la sintaxis del insert into y voy a explicárselas rápidamente. Esto inserta únicamente un registro. La sintaxis es esta: insert into, a cuál tabla quiero modificar, y esta parte es importante: qué columnas yo quiero insertar. ¿Okay? En este caso, el número de empleado, el nombre, el apellido, perdón, ¿qué es esto? El apellido, el nombre, el teléfono, correo, el número de la oficina y el título. Recuerden que el nombre estaba primero y después el apellido, por eso lo hice breve. Y aquí donde dice values o valores, entre paréntesis y separadas por coma, vienen los valores que yo quiero poner. Entonces vean que acá estoy poniendo 1703 como el número de empleado. Yo sé que eso no existe, entonces no me va a dar problema. Y aquí pongo el nombre, la etiqueta del apellido. Eso tiene que corresponder, ¿verdad? Y si aquí es el apellido,
Aquí, entonces, vean que esto define el orden de las columnas que yo voy a insertar. No necesariamente es el mismo orden de la tabla. Acá está el nombre, la extensión, el correo, el código de oficina y las ventas. Vean que aquí no estoy insertando el reports to, o sea, aquí en el report, porque aceptaba nulos. Entonces voy a insertar esto, voy a ejecutar. Entonces vean que acá únicamente dice una fila afectada. Y voy a seleccionar de nuevo toda la tabla de empleados para que vean que ya está desempleado ahí. Entonces ven que ahora hay ¿cuántos empleados hay? Ya no sé. Ahora aquí está. Eran 23 empleados y ahora hay 24, ¿sí? Y ven que aquí está, ¿verdad? Aquí está José Porras, que fue el que le incluí. Está en 1703. Y no tiene aquí en el reporte. ¿Sí? Es muy sencillo. El insert, en este caso, totalmente de 1. Voy a eliminar únicamente para que mi base de datos no tenga ese registro que no existe. Y voy a hacer de nuevo uso del delete. Ya lo hemos visto. No recuerdo si lo hicimos. Bueno, con delete me permite borrar registros. No, creo que es el update. Voy a eliminar este registro para que la tabla quede igual. Puede ser que ustedes necesiten que borrar registros, como les mencionaba, de una tabla de análisis, de un segmento que ustedes no quieren utilizar, etcétera, o registros de datos faltantes. Entonces la sintaxis es muy sencilla, es delete from, la tabla que yo quiero eliminar, y muy importante, ¿verdad? ¿Qué condición debe aplicar sobre los registros para que se eliminen esos registros? Pero si ustedes no ponen esta condición, pues van a borrar toda la tabla, y eso sería un problema, porque pierden todos los datos. Entonces voy a ejecutar esto para que vean que únicamente debería borrarse un registro, que está únicamente en una fila afectada, y si yo ejecuto de nuevo la tabla de ¿cómo se llama? Si yo veo de nuevo toda la tabla de empleados, de nuevo regresan los 23 y ya aquí no está el de José Porras con el delete. ¿Ok? Eso era, ya casi hacemos la consulta que hacía Juan Martín. Aquí en la presentación están los detalles de agregar nuevos datos con el detalle del insert y eliminar datos con el delete. ¿Ok? Aquí les puse un problema adicional de cuáles clientes han comprado tanto autos clásicos como aviones en enero de 2005. Pueden tratar de resolverlos y suben sus soluciones ahí en la virtual para ver si están bien o no, y yo se las reviso como ejercicio, no como tarea. ¿Ok? Y aquí puse un librillo que puede ser útil de SQL. En este caso de SQL Server con T-SQL, pero en general es una herramienta útil un libro útil para saber SQL. Ok, antes de continuar con la siguiente sección, voy a resolver la consulta que nos decía Juan Martín, como por ejemplo únicamente obtener aquellos empleados de cierto dominio. Ahora, este dominio aquí, Juan Martín, todos dicen el mismo dominio, entonces puede ser algo distinto. Voy a obtener todos los empleados donde el título sea relacionado con ventas. Vea que dice aquí presidente, pero este dice el VP de ventas, ese es de marketing, esos son unos senior managers, sales managers, etc. ¿Ok? Y este dice sales y este dice sale. Okay, entonces voy a seleccionar aquí todos los empleados que estén en el departamento de ventas. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se hace eso? Muy sencillo. Evidentemente es una condición sobre el campo que dice Job Title, pero aquí no es con igual, ¿verdad? No es algo como esto. Si encuentro las comillas. Si yo ejecuto esto, pues no va a haber ninguno, ¿verdad? Creo que no hay ninguno que diga eso. Efectivamente, no hay ninguno. Pero hay un operador muy útil para trabajar con cadenas de caracteres o strings, que es el operador de like. Y este operador de like nos permite por así decirlo, comparar expresiones.
Si yo ejecuto esto de nuevo, no va a servir de nada. ¿Ok? Porque con like solamente uno pone ciertos caracteres que permiten obtener esas expresiones. Por ejemplo, y lo hemos usado, yo quiero retornar cualquier cosa que sea parecido a sales, ya sea al inicio o al final de la frase. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, voy a hacer lo siguiente. Si fuera al inicio de la frase, voy a poner un porcentaje. Entonces puede ser que aparezca primero cualquier cosa y después sales. ¿Ok? En este caso voy a retornar todos ellos. Todos esos que dicen sales. No sé cuántos son. ¿Verdad? Entonces va a aparecer, perdón, en este caso únicamente los que terminen con sales, ¿verdad? Terminen con sales. Únicamente era SVP. Pero yo puedo poner únicamente los que terminen, perdón, los que empiezan con sales. Y en este caso no está SVP, pero están todos los demás, que son sales, sales manager, sales representative, etc. Pues yo puedo poner todos los que sean en cualquier parte, digan sales, y ahora aparecen todos, ¿verdad? ¿Okay? Y ven que hay uno que decía sales nada más, en vez del plural. Si yo quito la S, pues también va a aparecer ese, que era ese que está por aquí. ¿Okay? Entonces, como es una forma, Juan Martín, de obtener esos registros. Supongo que era lo que mencionabas, ¿verdad? ¿A qué se vienen con agrupar, Juan Martín? Te puedes poner varias condiciones. Sí, puedes poner group by, sí, group by es una condición, ¿verdad? Nada más, es para filtrar los registros. Y todo se puede, los demás, order by, group by, se pueden inner joins, todos los demás se pueden utilizar. No hay ningún problema. ¿Ok? No sé si tiene alguna consulta adicional. Si no, continuamos con la siguiente parte de la clase, que vamos a tratar de hacer un poquito más rápido. Ok. Ya llevamos un rato. Ok, vamos a ver. Ok. La segunda parte de la clase vamos a ver ciertas declaraciones o instrucciones de lenguaje para hacer análisis descriptivos de datos de una forma rápida, directamente en SQL, sin tener que llevar los datos, por ejemplo, a otras herramientas como, ¿cómo se llama? Como R o SAS o Excel o lo que sea. Si bien es limitado, pero digamos que es bastante útil, dado que uno lo puede hacer directamente en en SQL, ¿no? Directamente de la base de datos. Básicamente lo que vamos a tratar de obtener como resultados en esta sección es entender los mecanismos, ¿verdad?, que provee el lenguaje para hacer análisis muy rápidos y simples. Esos son simples, pero desde el punto de vista de conocer los datos, que es toda la fase inicial de cualquier problema de minería de datos, es fundamental. Un poco ahí de data profiling, ver cuáles son las herramientas que nos da el lenguaje para hacer agrupaciones, un poco lo que mencionaba Juan Martín. Básicamente eso es lo que nos va a interesar un poquito más. De nuevo vamos a mantenernos, ¿verdad?, en DML o Data Manipulation Language. Vamos a ver de nuevo estas opciones con Select. Ok. Cuando uno está haciendo pues cualquier análisis, lo primero que uno tiene que entender pues son los datos, ¿no? Los datos sobre los cuales uno va a trabajar. Los tipos de datos importantes son números, son variables categóricas o son variables, por ejemplo, continuas, lo que estoy utilizando. Cómo se distribuyen, por ejemplo, esas variables continuas, o cuál es la cardinalidad, por ejemplo, de variables categóricas, cómo es también su distribución. Son las preguntas, digamos, básicas que uno debería pues, hacerse antes de hacer cualquier problema. Entender, por ejemplo, cómo se distribuyen, como la media, la desviación, etc. En el lenguaje se proveen ciertas funciones de agregación bastante útiles, que las estoy mencionando o las estoy mostrando ahí en la pantalla. Y se combinan usualmente con agrupaciones. Las funciones disponibles que están para hacer estos análisis, por ejemplo, para saber totales, conteos, promedios, son estas que están ahí en pantalla. Son bastante fáciles de entender.
y fáciles de recordar, y ahora lo vamos a ver con ejemplos. Por ejemplo, uno puede calcular el promedio de una columna, uno puede sumar toda una columna, puede contar cuántos elementos tiene una columna, sacar la desviación estándar, el máximo, el mínimo de esa columna, o uno puede hacer cosas como botonar el primer elemento de una tabla. ¿Okay? Eso es lo básico, ¿verdad? Hay ciertas operaciones un poco más complejas que también se pueden hacer. Este de first, dependiendo de la implementación o el motor de base de datos, hay ciertas diferencias. Ahora lo vamos a ver con MySQL, que se puede obtener a partir del order by con limit. Ahora lo vamos a ver. En SQL Server es el usual top que uno puede especificar. Digamos que esto cambia dependiendo de la implementación. Las otras no, las otras son iguales. Les mencionaba que estas funciones de agregación usualmente están o van de la mano con agrupaciones. Por ejemplo, si yo estoy calculando el promedio, pues si no especifico ninguna agrupación, pues voy a calcular el promedio de toda la tabla. Y usualmente lo que hace uno, qué sé yo, es calcular el promedio, pero por alguna agrupación, alguna segmentación. Y esto es lo que es, digamos, le mencionaba como algo básico cuando uno está haciendo análisis exploratorios o descriptivos de los datos, pues solamente uno lo que hace es agrupar, ¿no? Agrupar los individuos por una o varias variables y entender y explorar cómo se comportan esos individuos. Y en SQL pues es bastante sencillo hacer estas agrupaciones. Y es el group by que mencionaba en el chat Juan Martín. De nuevo vamos a utilizar la misma base de datos de siempre. Y para poner en práctica esos conceptos, pues no hay cosa mejor que ir a ejemplos. Y ojalá que ustedes los practiquen. Y bueno, para eso es la tarea. De nuevo lo mencionaba ahí Paula en el chat. En el enunciado de la tarea se dice Saquila, utilicen pues la base de datos que se proporcionó, que es la de empleados, la que dice employees. Ok, veamos algunos problemas. En este caso creo que hay 3 problemas, o 4 más bien, para practicar estas nuevas funciones o herramientas que da el lenguaje. Vamos a empezar con una muy sencillita, que es cuántos productos distintos están en el inventario. ¿Okay? Y con esto lo que queremos ejemplificar es la parte del distinct que le mencionaba. ¿Okay? Entonces vamos a hacer un ejemplo rapidón, aunque ya lo vimos en el SQL, MySQL, con el otro ejemplo. Dame un segundito para... Okay. ¿Qué dice el...? Aquí está. Ok, aquí está el MySQL y demos solución a esa pregunta: ¿cuántos productos distintos hay en el inventario? Pongámoslo aquí, estos son los productos, ya conocemos. Y acá está esta columna que dice Quantity in Stock. Básicamente lo que dice es cuántos productos hay en inventario. Hay un total de 110 productos y veamos cuáles hay en el inventario. ¿Okay? Entonces lo primero que vamos a hacer es hacer un filtro. Para saber los que están únicamente en el inventario, mayor a 0. En este caso, me faltó el alias. Vamos al alias de la tabla de productos. Y hay 110, ¿verdad? Pero bueno, evidentemente la idea es poder obtener esta cantidad total de 110, que era lo mismo. Hagamos un cambio, digamos que sea mayor a 70. Perdón, ¿qué dice acá con esto? Okay, que sea mayor a 70, porque hay unos 68, quiero quitar eso, para que tenga sentido ok, por ejemplo, ok, 108. ¿Ok? Entonces, evidentemente ustedes no tienen que sacar o seleccionar toda la tabla para hacer ese conteo, ¿verdad? La idea es que haya una opción que me permita hacer esos conteos. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues básicamente muy sencillo. Voy a llevarme esto que ya tenemos por acá.
en el script y voy a contar los productos distintos que hay en el inventario. Okay, entonces veamos cómo hacer esto. Aquí estoy utilizando la función de agregación que es el count sobre toda la tabla completa sin ninguna agrupación. Y únicamente voy a retornar una columna, la cual le puse etiqueta en cantidad de productos. Y lo que está aquí colando esa columna es la cantidad de productos distintos que hay en el inventario. En este caso, mayor de 70. Vean, vamos a ejecutar esto. Y ven que acá hay únicamente una fila con 108 registros, que era lo esperado. ¿Okay? Este distinct que está acá, bueno, realmente no debería haber. ¿Okay? Eso básicamente es para eliminar duplicados. Y hagámoslo distinto, ¿verdad? Había una columna que era product line, ¿verdad? Recuerden que hacía autos clásicos y demás. ¿Qué pasa si ustedes ejecutan eso sobre esa columna? 7. Vean, interesante. Entonces estoy calculando todos los... estoy reponiendo toda la tabla, ¿verdad? Donde se cumple esta condición, y estoy notando la cantidad de filas donde la línea de producto sea distinta. Vean que únicamente se torna 7. Voy a tener de nuevo toda la tabla de productos. Vean que están, ¿verdad? Estos son iguales, ¿verdad? Entonces esto va a contar como 1, etc. Entonces eso hace el count. Perdón, ¿se lo hice? Aquí está. Y eso básicamente respondía a la primera consulta de eliminar duplicados. Y bueno, aquí puse la descripción. Planteemos o demos solución a la siguiente pregunta. Dice, según la línea de producto, que en este caso es por línea de producto, ¿cuántos productos existen y cuál es su inventario? Y ordenar el resultado por los de mayor inventario, o sea, por las líneas de mayor inventario. Entonces, ven que aquí ya estamos haciendo varias cosas. Primero, estamos queriendo hacer un análisis por línea de productos. Hay que hacer alguna agrupación. Y sobre la línea de productos vamos a contar cuántos productos hay y cuál es su inventario, ¿verdad? Y ordenarlo. Entonces voy a llevarme la consulta lista para ir avanzando un poco más rápido y se los explico. Okay. Es sencillo. Tienen que tener un poquito la lógica del group by. Entonces, de nuevo, estamos trabajando sobre la tabla de productos, ¿verdad? Y estoy marcándolo en el orden en que se ejecuta el SQL. Por aquí tengo una consulta en el foro. ¿A qué te refieres para identificar el dominio, Juan Martín? Para ver si entiendo bien la consulta. ¿Te refieres al distant o...? Sí, el distant básicamente es para retornar los valores distintos, ¿verdad? De una tabla, una columna en este caso. Y ahí lo que hicimos fue combinarlo con el count. Y pues el resultado es eso, ¿verdad? El conteo de los distintos. Y los puedes ver así como para obtener, digamos, la cardinalidad de una variable. Entonces uno podría hacer esa función inicial, ¿verdad? Un distant por columna para ver qué valores tiene esa variable. Ahora hay que tener cuidado, por ejemplo, si es una variable numérica, con una variable continua, el distant pues no va a funcionar mucho y va a generar un montón de filas, ¿verdad? Hay que tener cuidado un poquito sobre el tipo de la variable al cual se va a ejecutar. Ok, entonces les voy a explicar esa parte. Gracias por el comentario. Voy a explicarles el group by en la forma en que se interpreta. Entonces aquí vamos a seleccionar la tabla de productos, o vamos a trabajar sobre la tabla de productos, y según el problema queríamos analizarlo por línea de producto. Entonces vean, aquí estoy introduciendo esta cláusula que es el group by. Entonces voy a agrupar toda mi tabla y voy a crear subconjuntos en función a la línea de producto. Ahora, ¿qué voy a seleccionar de esa tabla de productos agrupados? Bueno, evidentemente, dado que estoy agrupando por el código de línea de producto, esto lo voy a retornar, ¿no? en mi consulta. Y para cada línea de producto, o sea, para cada grupo, ¿verdad?, de esa tabla, voy a hacer varias cosas. Voy a contar cuántos elementos hay, o sea, cuántos productos pertenecen a esa línea de producto, y el total de inventario. Entonces estoy introduciendo varias
varias cosas. Uno, esta función que ya ustedes conocen, el count, que básicamente lo que hace es contar. Estos alias ya no voy a detallar mucho, y ustedes saben que son estos alias. Pero sí voy a introducir esta función que es la suma, el sum. ¿Okay? Aquí lo que básicamente, pues eso es una suma, como en Excel, lo que hace es sumar todos los registros sobre esta columna que dice Quantity in Stock, o sea, básicamente producto de inventario. Ahora, lo va a sumar únicamente para aquellos registros de la línea de producto respectiva. Ahora vamos a ver la salida. Finalmente, todo este resultado lo vamos a ordenar, aquí está el order by, descendentemente por la columna que llamamos inventario. Recuerden que el order by es lo último que se ejecuta, de tal manera que en el order by uno sí puede especificar los alias del select. Voy a ejecutar esto para que vean el resultado. Recuerden que habían 7 líneas de producto. Bueno, entonces pueden imaginarse que van a haber 7 filas, ¿verdad? Porque estoy agrupando la tabla por línea de producto, también que van a haber 7. Y aquí lo que está especificándose es la cantidad de productos asociados a cada línea de producto y el inventario asociado a esos productos. Entonces, como ven, es bastante sencillo. Cosas que destacar: si utilizan aquí group by, las variables que están en el group by deben estar en el select. ¿Okay? Usualmente uno agrupa por variables categóricas o cualitativas, y todas las funciones de agregación, como, bueno, excepto el count, pero la suma y average y demás, deberían ejecutarse sobre variables numéricas, ¿no? Para que tengan sentido. No va a sumar uno datos categóricos. Y el order by, pues el order by no importa, el order by lo pueden ordenar con cualquier columna. Okay, no sé si alguien tiene consultas sobre ese ejercicio. Y aquí pues ya tenemos el resultado. Entonces, como ven, para hacer análisis rápidos, pues no tienen que llevar la información a R o a Excel o demás, sino que la pueden corroborar rápidamente aquí en SQL, tomar sus decisiones, ya sea de limpieza de datos o exclusiones y demás, preparar su conjunto de datos y llevárselo a una herramienta de análisis. O inclusive pueden preagregar la información, ¿verdad? Digamos que su objeto de estudio ahora son las líneas de producto, no los productos, y esta es la información que va a ser de análisis, ¿verdad? Entonces lo pueden hacer directamente en SQL. Ok, veamos el otro problema. Ya nos quedan dos problemas más y casi que terminamos. Ahora este es un poquito complejo. Dice, ¿cuál es el volumen de venta por mes y línea de producto? Y vamos a indicar por mes y por línea de producto cuánto es el producto vendido, o sea, la cantidad de productos vendidos, el costo de compra de todos sus productos, el monto total de venta y el beneficio promedio. Claro que ya lo habíamos hecho en un ejercicio similar, ¿no? Entonces voy a llevarme la consulta y las explico rápidamente. Como ustedes podrán imaginarse, aquí hay varios joins, ¿verdad? Porque hay que unir básicamente los productos que tienen los atributos de compra, los atributos del costo de compra y monto de venta y demás. Cuáles son las órdenes que se han vendido por ese mes y el detalle de órdenes. Hay que unir varias tablas, en este caso 3. Y hay que agruparlo, en este caso por línea de producto, de nuevo, y por mes de venta. Entonces vean la consulta que da la solución a esto. Voy a llevármela al MySQL y se las explico. Un poco más pequeño esto. Un poquito más pequeño. Espero que se vea bien ahí. Entonces vean, les decía que hay que hacer un join, ¿verdad? De los productos con el detalle de las órdenes, perdón, detalle de las órdenes, la orden, ¿ok? Ahora, bueno, en este caso hay una condición que yo puse que fuera enviada únicamente para contar aquellas órdenes que realmente salieron, fueron enviadas. Eso no es una condición, pero lo que quiero resaltar son varias cosas. Uno es el group by. Recuerden que yo quería agrupar por línea de producto y por mes de venta de la orden. En este caso, en el group by estoy especificando la línea de producto, y en este caso las otras variables o columnas se pueden indicar por medio de comas. Uno puede agrupar tanto
utilizando variables como quiera, y lo que estoy especificando es esta expresión. Vean que esta expresión ya sabemos que hace el concat, que hace básicamente es pegar cadenas de caracteres, y estoy concatenando el año de la orden con un guión y con el mes. ¿Esto para qué es? Esto es para crear una sola columna con el año y el mes. ¿Okay? Ahora, dado que esas columnas están en el group by, como mencioné, tienen que estar en el select. Y aquí están en el select. ¿Ok? Tanto la línea de producto como el mes de forma año y mes. Ahora vamos a ejecutarlo para que vean cómo se ve. Las demás columnas básicamente es lo que se nos estaba pidiendo. ¿Okay? ¿Cuánto es la cantidad vendida? ¿Verdad? Entonces estoy sumando todo el número de las órdenes. ¿Cuánto es el costo de compra total? Bueno, hay que multiplicar el costo de compra de cada producto por el total ordenado de ese producto. ¿Cuánto es la venta obtenida? Pues no es más que multiplicar la venta de el precio de cada producto por el total vendido. ¿Y cuál es el beneficio promedio? Pues el beneficio promedio no es más que la diferencia entre el precio de venta y el monto de compra y el sacar el promedio, ¿no? Okay, entonces vamos a ejecutar eso para que vean la salida. Okay. Ahora vean que no hay 7 filas, ¿verdad? Hay muchas más porque estamos combinando tanto el producto, pero en este caso la línea de producto con el mes. Y vean la salida que está acá. Tenemos las líneas de producto y ahora aquí hay una columna que dice mes con el formato año y mes. Y las demás variables son las especificadas. ¿Cuántos vendimos de autos clásicos en enero de 2003? ¿Cuánto fue el costo total de la compra? ¿Cuánto fue el monto vendido total? Y en este caso, este beneficio promedio es la ganancia por producto. O sea, cada producto, en promedio le sacamos $44 de ganancia. ¿Ok? Esta es más compleja, ¿verdad? Estamos haciendo joins, estamos haciendo agrupaciones y estamos haciendo cálculos, ¿verdad? Dentro de la función de agregación. Pero ¿qué quiere resaltar eso, verdad? Que uno puede hacer cálculos dentro de la función de agregación y obtener datos más complejos. Que no sé si alguien tiene alguna consulta. Es que estamos dando la solución a esta pregunta. La última pregunta que está es, durante el año 2004, ¿cuáles fueron los meses con menor volumen de venta? Eso está interesante. Entonces vamos al SQL, en este caso MySQL, para darle solución a eso. Voy a llevarme aquí la consulta que ya está lista para mostrárselas. Y explicárselas. Entonces, ¿cuáles fueron los meses? ¿Cuál es la pregunta? Se me olvidó. ¿Cuáles fueron los 5 meses con menor volumen de venta? Ok, entonces vean, básicamente tenemos la misma consulta, ¿okay? Pero en este caso estoy especificando que las ventas sean en el 2004. Y estoy ordenando por el monto de venta, que ya lo hemos calculado. Recuerden que el monto de venta es tanto el precio de cada producto por el monto total. Y en este caso lo estoy ordenando y mostrando los primeros 5. Aquí lo que les decía es que dependiendo de la implementación del motor de base de datos, para obtener los primeros registros uno puede utilizar limit en este caso con MySQL o el top con SQL. Voy a ejecutar esto para explicarles en detalle la consulta. Vean, aquí de hecho, esto no sé por qué lo había puesto acá. ¿Sí? Para dar solución a la respuesta. Básicamente, ¿cuáles son los meses del 2004 con menor monto de venta? Lo que es que por default el order by es ascendente y en este caso los ordené por monto de venta, que están 187.000, 206.000, etc. Y siendo abril el mes de menor venta, después sigue mayo, junio, marzo y septiembre, ¿verdad? Entonces son las mismas tablas que estamos utilizando. Le agregué la condición del año. Lo grupé en este caso únicamente por el mes. Ven que acá únicamente grupé por el mes de la venta, no por el año, dado que ya el año únicamente es 1. De tal manera que esta columna de mes está acá en el select. Y lo ordené únicamente por monto de venta. ¿Ok? ¿Si alguien tiene alguna consulta sobre esos dos últimos ejercicios?
un poquito más complejo, dado que estamos poniendo en práctica varios conceptos que vimos hoy. Aquí en la Filmina, pues en la presentación está el detalle del group by que les mencionaba, y tanto el uso de esta palabra limit para obtener los primeros registros. Ya vamos casi a terminar. Para finalizar, quiero mostrarles algunas opciones de cómo crear tablas o cómo modificar tablas rápidamente en MySQL, porque hasta el momento lo que hemos visto es pues, hacer uso de tablas ya existentes, pero es bueno que sepan cómo hacer importaciones, por ejemplo, a MySQL, o cómo exportar datos. De hecho, creo que alguien lo consultó ahí en el foro. Entonces, para este tipo de cosas, crear nuevas estructuras, o también modificarlas o borrarlas, no vamos a utilizar DML, que es Data Manipulation Language, sino vamos a utilizar DDL o Data Definition Language. ¿Ok? Entonces, los que vamos a mostrar rápidamente son este create para crear tablas, el alter creo que no lo vamos a ver, que es básicamente para modificar tablas, y el drop, que es para eliminar estructuras o tablas. Cuando uno está interactuando con un motor de base de datos, usualmente hay varios mecanismos para crear nuevas estructuras, ya sean tablas o vistas u otros objetos de bases de datos como índices y demás. Uno es básicamente una creación manual por medio del ambiente de desarrollo, que ahora lo voy a mostrar rápidamente. Podemos importar archivos a la base de datos y en ese import crear las estructuras, como ustedes los hicieron en la tarea. O uno puede crear nuevas estructuras temporales a partir de datos ya almacenados en la base de datos. Por medio del ambiente de desarrollo, el IDE, uno puede crear tablas. Puedo hacer una tabla rápidamente. Acá. Estoy en MySQL. Y aquí en tablas voy a decirle crear tabla. Y pues acá aparece un asistente, ¿verdad? Usted pone el nombre de la tabla. Voy a poner aquí tabla prueba. Ok. Y aquí las columnas van poniéndolo, ¿no? Entonces vamos a poner aquí columna 1. Columna 1. Ustedes pueden poner el tipo de dato, por ejemplo, si es un entero. Y voy a poner aquí una columna 2. Columna 2. Y en este caso va a ser de caracteres. ¿Okay? Y ambas son, ¿cómo se llama? Ambas no permiten nulos. No detallar estas propiedades que están acá. Y la guardamos. Vamos a observar. Y cuando se hace el salvar, lo que hace MySQL es mostrarles el DDL, o sea, el script en SQL que permite crear esas tablas. De hecho, voy a copiármelo. Entonces también podemos hacerlo así, por medio de script. Si ustedes saben cómo escribirlo, lo pueden hacer. Entonces, por ejemplo, vamos a escribir voy a copiarlo, darle un apply a esto. Listo. Ven que acá en tablas aparece tabla de prueba. Si hago un select, evidentemente va a estar vacía. Porque no hay datos, ¿verdad? Acaba de hacerlo. Ustedes pueden crear tablas directamente por medio del script. Por ejemplo, voy a poner aquí tabla prueba 2, columna 1, columna 1B, columna 2B. Voy a poner más columnas acá. Por ejemplo, voy a llevarme esto. Y vamos, estoy mostrándoles formas de crear estructuras. Evidentemente tienen que saber la sintaxis, pero es fácil. Por ejemplo, acabo de hacer otra columna, que se llama columna 3, que es de tipo texto, que esto acepta nulos. Voy a quitar estas cosas que realmente no son necesarias. Es para tener una llave primaria. Y voy a ejecutar esto. Y listo. Ven que aquí debería aparecer otra que era tabla prueba 2. Voy a refresh a esto. Aquí está tabla prueba 2. Voy a dar un select. Bien que se tiene columna 1, columna 2 y columna X. Creo que lo he puesto aquí, columna X.
¿Ok? Esas son formas de crear tablas. Aquí también puse una forma pues, más sencilla de crear tablas, y es por medio de hacer un import o bien exportar datos de Excel a MySQL. Para hacer eso, primero tienen que instalar un add-in para Excel. Aquí se los puse. Ustedes pueden descargar ese add-in que está ahí y se les va a habilitar una opción en Excel para importar datos a bases de datos. Entonces voy a hacerlo rápidamente. Eso que está ahí es básicamente lo que les mencionaba de crear tablas, pero voy a ir rápidamente a Excel para mostrarles cómo hacer eso. Ya necesito para abrirles el Excel y voy a utilizar alguna tabla. Un segundito. Por ejemplo, esto tal vez. Ok, voy a llevárselos ahí. Voy a mostrarles eso aquí. Esta es la super conocida tabla de... A ver, esto me lo leyó mal. Dame un segundito. Me lo leyó mal el Excel. Las comas. Vamos a algo rápido, no importa aquí. Un segundo. Ok, listo. Ok, voy a poner aquí al azar cosas. Disculpen. Vamos para llevarme esto a MySQL. Quiero simplificarles cómo hacer el import. Pongámoslo así. Ok. Aquí estudiante. Ok. Entonces acá, cuando ustedes hayan instalado el add-in para Excel de MySQL, en la parte de datos se les va a habilitar esta opción que dice MySQL por Excel. Y una vez que hacen clic ahí, lo que les va a aparecer es una opción donde van a tener que seleccionar cuál instancia del MySQL quieren utilizar. En este caso, esta es mi instancia. Ok. Les va a pedir un password ahí. Lo que pasa es que ya me conecté. Entonces, ¿cómo se llama? Entonces lo conecto automáticamente. Por acá que no veo bien. No se ve bien acá. Okay. Y voy a trabajar sobre mis datos de órdenes. Okay. Y acá, una vez que tengo seleccionado mi esquema, en este caso mi base de datos, hay dos opciones. No creo que se vea bien, pero aquí lo que dice es exportar datos de Excel a una nueva tabla. Entonces clic ahí. Entonces voy a especificar que la tabla se llama ejemplo estudiantes. Voy a agregarle una llave a esa tabla. Perdón, déjenme un segundo para seleccionar los datos. Primero, que no seleccioné, exportar datos, queda así. Entonces la tabla se llama estudiantes, ejemplo estudiantes. Voy a agregar una llave adicional que es un ID, un primary key. Son los datos que voy a importar a MySQL, o sea que voy a exportar de Excel. Para exportar data.
y dice que listo. Entonces yo voy a MySQL, voy a darle un refresh a esto. Y ven que aquí ya está ejemplo de estudiantes. Entonces es una forma muy sencilla de crear la tabla, ¿no? Ven que aquí están las columnas que estaban en el archivillo, ¿okay? Y la columna de ID que se genera automáticamente. Si ustedes quieren modificar la tabla, pues pueden, ¿cómo se llama? Pueden inspeccionarla aquí. Pero si quieren cambiar un tipo de dato o demás. Pero bueno, lo que quería amplificarles, mostrarles era ese ejemplo de cómo importar datos desde Excel. ¿Ok? Ahora, otra de las técnicas que les mencionaba, es que uno puede importar tablas de datos directamente de otras tablas que estén en el ambiente. Tablas temporales. Para ver si no me estoy adelantando. Eso ya lo que vimos un poquito en el Excel. Eso es lo que vimos del Excel. Y acá está el ejemplo que quería mostrarles. Entonces déjenme un segundo para ejecutar esto y mostrarles cómo poblar tablas a partir de otras tablas que estén creadas. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Voy a crear una nueva tabla utilizando DDL. ¿Okay? Entonces miren esta tabla que estoy creando. Es una tabla de producto. Puedo decir producto en español. Tiene todas esas columnas. Tiene las mismas columnas. Voy a ejecutarla. Está creada. Y esta tabla de producto, hacer un select, tiene las mismas columnas que productos en inglés, products. ¿Okay? Tiene el código producto, el nombre de producto, product line, la escala, etc. Son las mismas columnas. ¿Okay? Lo que yo quiero aquí mostrarles es cómo poblar una tabla a partir de esta tabla. ¿Cómo se hace eso? Les decía ahí en la presentación que con el insert into uno puede poblarlo. Por aquí me hace una consulta, importó unos datos, supongo que desde Excel, y le puso fecha y hora, Ariel. Y en el campo fecha solo había fecha. Habría que cambiar el tipo de dato. Por ejemplo, acá hagamos una tablilla ahí. Vamos a ver aquí cuáles están en MySQL, que hay varios. Cuando estamos creando la tabla, o lo pueden modificar. Este que es el daytime, Ariel, posiblemente es la que está por default. Entonces por eso te puso horas. Pues puedes cambiárselo aquí que diga date para que aparezca como fecha únicamente. Desde Excel fue que pusiste el tipo. Voy a revisarlo. Igual puedes cambiarlo ya en MySQL, puedes ir y cambiarlo para que no aparezca. Voy a revisarlo ahí desde Excel para ver si hay un problema importante. Gracias. Ahora les decía, para borrar esto que no quiero hacer esta tabla. Ok, ¿en dónde estaba mi tabla de productos? Bueno, aquí les decía que las dos tablas son iguales y quiero mostrarles cómo poblar mi nueva tabla de productos a partir de esta tabla. En este caso utilizando la cláusula de insert into. Y es muy sencillo. En este caso que las tablas son con la misma estructura, vean qué fácil es poblar una tabla a partir de otra. Aquí estoy poniendo el ejemplo. Estoy haciendo un insert into, la nueva tabla que estoy creando, y lo que sigue es básicamente la consulta que va a alimentar esa tabla. ¿Okay? En este caso estoy haciendo un select asterisco, dado que son las mismas columnas, ustedes van a poner aquí filtros. Pero vean que únicamente voy a insertar aquellos productos correspondientes a motocicletas, a motorcycles. Si yo ejecuto esto, se agregaron 13 filas, y vean que mi tabla de productos ahora, tabla de producto, va a tener exactamente esas 13 filas. Vean que aquí 13 filas. Y únicamente hay
motorcycles. Es bastante fácil con ese insert into. No sé si tienen consultas hasta ahí. Veo aquí en la presentación está básicamente un poco la explicación de esa aclaración select con insert into. Vamos a ver. Aquí puse algunas preguntas sobre agrupación como ejemplos, como ejercicios, igual que en la primera sección, para que si se las pueden hacer y las suben ahí en la aula virtual y yo se las reviso. ¿Ok? Y bueno, también que hay un libro sobre específicamente MySQL que les puede servir. En la clase de hoy, como les decía, era bastante contenido, entonces se extendió un poquito. No sé si alguien tiene alguna consulta adicional. Ya la tarea está ahí. Para lo que mencionaba Paula, por ahí en un momento dice Aquila, esto debería leerse como employees. Esta es la tarea. Tienen que ser varias consultas, son un poquito complejas algunas de ellas. Y la otra parte es con sus datos. Aquí tengo una consulta. Un segundito. Se lo podemos ver, Juan. No hay ningún problema. Lo pones ahí en un correo para anotarlo ahí, lo que mencionas, Juan, sobre las tareas. Entonces, bueno, ahí está la tarea. Por favor, de nuevo, cuanto antes la revisan para que si tienen dudas, pues las evacuamos tan antes como sea posible y que no tengan problemas. No sé si alguien tiene una consulta adicional, comentarios. Si no hay consultas adicionales o comentarios, pues eso sería todo por hoy. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Hoy se extendió un poco la clase, pero ahí está todavía bastantes compañeros. Mónica, Otoniel, Wendy, Marlon, Marco, Lili, Juan Martín, Juan, Diego, Ariel. Muchas gracias a todos. De nuevo, pues les insto a que usen el aula virtual y que pongan todas sus dudas cuanto antes. Y pues nada, nos estaremos viendo entonces la próxima semana para la última clase. Muchas gracias, que la pasen muy bien y nos vemos pronto. Chao. Claro.